Mis saludos. Comenzamos hoy el tema 2 y espero que todos se encuentren bien de salud al igual que su familia. El tema que vamos a abordar hoy es un tema que puede ser muy polémico, ya que sobre el mismo existen diferentes criterios, diferentes opiniones de diferentes investigadores o diferentes especialistas. Mi intención no es polemizar ni es contradecir. Mi intención es exponer lo que yo como investigador de mucho tiempo he llegado a concluir o considero que son las expresiones más prácticas y más aceptadas para poder llevar el transcurso de una investigación. Quiero comenzar, el tema es investigar e investigación científica. Agrego científico-técnica. En general, en nuestra vida hemos hecho investigaciones, todo el mundo ha hecho investigaciones y no nos percatamos de ello. Lo que me lleva a hablar de investigación simple o espontánea. Cuando vamos a un súper, buscamos los precios y estamos investigando cuál es el precio que más nos conviene o cuál es la marca que más nos conviene o cuál es el valor nutritivo que más nos conviene. Y eso es averiguar, es indagar, es investigar. Lo mismo si vas a comprar un auto. Normalmente si vas a comprar un auto, buscas precio, buscas marca, buscas mantenimiento, buscas ofertas, buscas facilidades de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Si vas a comprar una casa, pues busca en qué colonia la quieren, cuál es el mejor precio. Y ahí estamos investigando de manera espontánea, de manera intuitiva. Ahora bien, si nosotros vamos al súper y empezamos a anotar todos los precios de las diferentes marcas y todos sus valores nutritivos y tabulamos eso y lo sistematizamos, ya estamos dejando de hacer una investigación espontánea o una investigación simple. Si vamos a comprar una casa y buscamos las colonias donde están las casas que nos interesa, la calidad de la casa, la inmobiliaria que oferta la casa, estamos ya dejando de hacer una investigación simple y espontánea para empezar a sistematizar y procesar los datos. Por ejemplo, la, la de protección al consumidor, la Profeco, de pronto se me fue el nombre, la Profeco. La Profeco hace investigaciones. Sus investigaciones ya van más allá del precio. Entra en la calidad, entra cuáles cumplen con las normas, entran aquellos datos que marcan los valores nutritivos y satisfacen lo que las normas establecen que se debe decir. Y eso ya deja de ser una investigación de carácter espontáneo o carácter simple y empieza a acercarse a lo que pudiera ser una investigación de carácter científico-técnico. Hoy en día hay diferentes conceptos que tratan de definir qué es una tecnología, qué es una técnica o qué es la ciencia. Una de ellas dice que la tecnología está compuesta por la técnica, que es la práctica del proceder, y está compuesta por la ciencia, que es la reflexión de la teoría del hacer. No deja de ser válida, aunque a mi juicio hay algo que falta. Ciencia y tecnología tienen que estar ligados a la sociedad. La ciencia y la tecnología no pueden estar desligados del sentido social, ni del factor social, ni del factor humano en sentido general. Por lo tanto, la tecnología, la técnica y la ciencia no son tales si no están vinculadas de una forma u otra a la sociedad. Podemos decir, la tecnología responde a la necesidad de la sociedad de mejorar la calidad de vida. Se vincula a la sociedad. La ciencia está asociada al deseo del hombre de conocer el mundo que lo rodea. Por lo tanto, está vinculado a la sociedad.
Y la técnica son las teorías y métodos acoplados, dinámica y dialécticamente, para lograr un objetivo en un contexto social. Y aquí quiero aclarar, dinámica y dialécticamente. ¿Qué quiere decir dinámicamente? Es que tiene que estar a la par del movimiento social y a la par del movimiento de las tecnologías o de las técnicas o de la propia ciencia. Dialécticamente quiere decir que el proceso de investigación tiene que estar movido por las contradicciones, por el intercambio de opiniones, por las consideraciones de diferentes personajes o diferentes investigadores para llegar, en definitiva, a un resultado. La dialéctica es muy vieja. Platón fue de los primeros en plantear la dialéctica como método de investigativo y acercarse a la verdad. El que más trabajó en ello fue el filósofo Hegel, que consideraba que en definitiva tenía que verse cualquier proceso en que se enfrentara la vida a la humanidad, tenía que verse como tal en un concepto cambiante, en un concepto nuevo e interrelacionado con otras actividades que estaban vinculadas a ella o en procesos que aparentemente no tenían vinculación. En definitiva, la verdad absoluta es aquella a la que se llega mediante verdades relativas en un camino de desarrollo y de investigación a lo largo del trabajo que se quiere realizar. ¿Qué caracteriza a una investigación científico-técnica? Vamos a tratar de definirla o enmarcarla en 5 aspectos muy específicos. Primero, se debe definir claramente el objetivo. Es necesario que en una investigación científica el objetivo que se quiere alcanzar, que se quiere perseguir, esté claramente expresado y esté claramente definido. Más adelante, en otro tipo de clases, volveremos sobre el tema. Pero eso es muy importante. El objetivo es la guía que nos mantiene dentro del proceso investigativo focalizado en lo que queremos lograr. Un objetivo o una investigación que se hace sin objetivo es una investigación susceptible de expandirse más de lo necesario, de tomar caminos que no están en definitiva relacionados con el objetivo que estamos buscando, y esto hace que sea una investigación que su final sea fatal. El segundo aspecto, recopilar y sistematizar la información. Recopilar la información no es solo hacer un gran conglomerado de datos y números, no. Parte primero, y tiene que partir de ahí, de cuál son la información o de cuáles son los datos que necesitamos para que el objetivo se pueda cumplir, para que el objetivo se lleve a cabo y para que la hipótesis, que aún no hemos hablado de ella, también se pueda valorar como real o como negativa. Eso es importante. Ya después que tienes los datos, que los pensaste qué datos ibas a coger, a asimilar, cuáles formatos para la anotación de los datos vas a utilizar, quiénes van a procesar los análisis, si es que se lleva análisis, quiénes van a procesar posteriormente cada detalle de la información que se vaya recogiendo, incluyendo la sistematización posterior, ya cuando tengas todos los resultados. Es algo que tiene que pensarse cuidadosamente antes de comenzar una investigación. También de esto hablaremos más adelante en el tema de cómo prepararnos para una investigación. Procesar la data. Inevitable. Una vez que tienes una gran cantidad de data, tienes que analizarla y ver que esa data manifieste tendencia, regularidad, correlaciones, etcétera, etcétera, relacionado con aquello que va a ser o que es nuestro objeto de estudio, con aquello que marca nuestro objetivo, con aquello que estamos investigando. Recuerdo que cuando empecé a trabajar en una computadora, en el instituto donde yo trabajaba, en el tiempo en que comencé a trabajar ahí, nada más que había una computadora, era un IBM, que fue un donativo de las Naciones Unidas. Y empecé a trabajar con un programa estadístico que se llamaba Microstat. Y tuve una persona que me ayudó
Y él me dijo un día, mira, si tú sacas una correlación matemática entre el incremento de peso de las vacas en Inglaterra y las mareas en el sur de África, a lo mejor la correlación es perfecta. Sin embargo, en la práctica no tiene nada que ver una cosa con otra. Por lo tanto, es necesario que la información que se recoge sea realmente representativa del objetivo que estamos buscando y esté relacionada con ella. Para poder saber si lo que estamos obteniendo como correlación, como tendencia, como regularidad en la data, responde a lo que estamos investigando y a lo que queremos obtener. 4. Llegar a conclusiones firmes y veraces. Una investigación que no llega a conclusiones y que los resultados no son claros, veraces y precisos, es una investigación fallida. Una investigación que sus conclusiones no dejan saber realmente cuál fue el resultado del trabajo investigativo, es una investigación fallida. La conclusión no es necesario que sea de 20 puntos. Es preferible que tenga 2, 3, 4, 5 puntos, pero que expresen realmente el resultado de nuestra investigación. Y muy importante, que sean veraces. Una conclusión tiene que ser veraz para que sea creíble, para que sea aceptada y para que pueda obtener el apoyo y el financiamiento que se requiere. Y por último, que satisfagan un interés social. Últimamente he estado leyendo algunos textos o algunos videos que cuando hablan de investigación dicen selecciona el tema y haz esto y esto y esto y esto otro. Todas dicen selecciona el tema, plantéate el problema, enfócate en el objetivo. Sí, eso es cierto. Pero lo que no es, digamos, ajustado a la realidad es plantéate el tema. No. Plantéate qué problema quieres resolver. ¿Cuál es el aporte que ese problema que tú vas a resolver le hace no a la sociedad en su conjunto, aunque puede ser, y vamos a ver algunos ejemplos un poco más adelante, pero por lo menos a tu entorno, a tu fábrica, a tus compañeros, a los trabajadores, a tu instituto, a tus educandos o a tus compañeros maestros? Eso es vital. De lo contrario, la investigación se convierte en una investigación de carácter personal, en la cual estás buscando el cumplimiento de un objetivo que en la práctica no tiene nada que ver con la sociedad ni con el beneficio que a la sociedad le pueda presentar. Los tipos de investigación son un tema donde existen variados criterios. He visto en la práctica que se exponen y defienden tipos de investigación que a la hora de aplicar la misma dejan de ser tales para convertirse en actividades a ejecutar dentro de una propia investigación. La imagen marca diferentes tipos de investigaciones, pero no hay, si se desarrollan en algo excepcional, estos tipos de investigaciones como algo puro, puesto que en la práctica investigativa todos se combinan y desaparecen como tipos de investigación. Veamos, una investigación de campo puede contener una parte teórica con análisis cuantitativos y cualitativos, los cuales a su vez requieren de una descripción y de una parte explicativa y previamente exploratoria. Un segundo ejemplo puede ser una investigación documental. No tiene que tener una parte de campo en la búsqueda de documentos importantes en lugares no usuales y requerirá de una parte explicativa, y así puede haber gran forma de combinaciones de estas actividades que formarán parte de una misma investigación. Sin embargo, esto no quiere decir que el esquema no tenga validez, pues si modificamos nuestro punto de vista, veremos que puede estar presentando una pauta clara de qué partes deben estar incluidas dentro de un proceso de investigación. O sea, la investigación científico-técnica es aquella en la cual se toma una cantidad de información, se procesa, se sistematiza y se analiza para encontrar en ella las tendencias, las correlaciones,
los comportamientos que no son reales o que no representan el fenómeno que se está estudiando y que mediante un proceso permiten llegar a tener resultados tangibles y resultados de lo que queremos investigar. Hay criterios acerca de los diferentes tipos de investigación. Para mí, en mi experiencia personal, hay dos tipos de investigación fundamentalmente. La investigación fundamental, algunos le llaman básica, pero el concepto es el mismo, y las investigaciones aplicadas. La práctica de la vida dice que toda investigación científico-técnica debe definir los fundamentos científicos que la respaldan y las técnicas a usar para llegar al resultado. Cualquier investigación que sea o que se quiere que sea pura como documental o como de campo o como cuantitativa o como cualitativa, es una investigación que va a carecer de mucha información. Todos esos conceptos están vinculados, como veremos a continuación. Un ejemplo de investigaciones fundamentales son los aceleradores de partículas. Existen de ellos 30.000 en el mundo, desde portátiles hasta equipos gigantescos como el Large Hadron Collider de 27 kilómetros de longitud y a 175 metros de profundidad. Se encuentra entre Francia y Suiza cerca de Ginebra. Este equipo ha logrado energías de coalición de 3.5, 6.5 y hasta 13 teravolts, lo cual es una energía significativa. ¿Cuáles son sus aplicaciones? En la medicina nuclear, enfocando partículas en haces disparados contra tumores de cáncer, terapias de protones usada contra tumores superficiales del cáncer de piel y glándulas salivares, donde también ha sido ensayado. Otras nuevas se estudian con más agresividad contra el ADN del cáncer y otros no menos importantes. Se estudia también su aplicación para la purificación de agua, para los tratamientos de aguas negras, para la remoción de contaminantes de gases de combustión y en el arte y la arqueología, como en el Museo del Louvre. También se ha usado en paleontología para estudiar fósiles. La conquista del cosmos es otro tipo de investigación fundamental. ¿Quién diría que después de la salida de Gagarin al espacio el 27 de marzo de 1968, hace 53 años, hoy se tendría una estación orbital internacional con la participación de múltiples países y que se trabaja en el viaje tripulado a Marte por Estados Unidos, mientras que la China se plantea lo mismo con la Luna, para instalar en ambos casos bases para humanos que puedan servir para viajes posteriores más lejanos en el cosmos y el universo en general? ¿Cuántas investigaciones aplicadas han sido necesarias para llegar al desarrollo actual y complementar estas investigaciones fundamentales? Un ejemplo de investigación aplicada la constituye la invención de los motores de combustión interna, en especial el motor diésel, inventado por el ingeniero Rudolf Diesel en 1894. El motor diésel introdujo un nuevo horizonte en los medios de transporte, pues con una eficiencia de 45 a 55% permitió una mayor potencia por unidad de peso, eliminando así las viejas y pesadas máquinas de vapor con baja eficiencia. El motor diésel fue patentado en 1893 con la patente DRP 67207. La primera aplicación fue naval en 1903 en una barcaza con una potencia de 25 a 30 caballos de fuerza. A partir de ahí comenzó un ascenso vertiginoso de aplicaciones y desarrollo de los motores diésel, aplicándose en autos, locomotoras, barcos de todo tipo y tonelaje, generadores eléctricos portátiles, estacionarios, equipos de bombeo, entre otros. Actualmente, el motor más potente del mundo es un motor diésel y alcanza los 113.136.5 caballos de fuerza. Esta invención, que comenzó con las investigaciones de Rudolf Diesel en 1894, revolucionó el mundo, pues especialmente permitió el mejoramiento creciente del transporte y los volúmenes de carga transportada. Además, llevó beneficios a muchas partes del mundo donde la electricidad en lugares apartados se hacía imposible.
Otro ejemplo de investigación aplicada lo constituyen las computadoras y los programas de computación. La primera computadora o equipo de cómputo, como se denominaba en aquel entonces, fue la Z1, inventada por el ingeniero Konrad Zuse en 1936. Zuse fue un inventor incansable y entre 1931 y 1941 creó las computadoras Z2 y Z3, saliendo a la luz en 1946 la computadora conocida como EGNIA por sus siglas en inglés, Computador Integrador Electrónico, la cual estuvo funcionando hasta 1955. A partir de ese momento comenzó el desarrollo de investigaciones aplicadas sobre este tema, alcanzando en 79 años los niveles actuales que aún se siguen investigando. Hoy no se concibe la vida sin una computadora personal, una laptop o una tablet. Las computadoras se aplican en todas las esferas actuales con interfaces y programas utilitarios que proporcionan significativos ahorros de tiempo y efectividad. Hemos escuchado en el video con voz en off dos investigaciones aplicadas fundamentalmente, que son muy importantes. La primera es la relacionada con el motor diésel. No se puede dudar que Rudolf Diesel, para llegar a tener su primer motor diésel como tal, tuvo que investigar, tuvo que aplicar métodos de investigación, tuvo que experimentar y tuvo que hacer pruebas de campo. Pero al final, en 1903 salió a la luz su primer motor. Esto fue un cambio sustancial, porque los motores de ciclo Otto anteriores no podían desarrollar la potencia que se requería para medios de transporte o para el crecimiento en general de todo lo que pudiera ser propulsado con un motor diésel. Ahora, bueno, pero es que la investigación duró muchos años, sí, pero es que empezó a rendir frutos a la humanidad desde el primer momento que se probó en la barcaza en el 1903 con un motor de 35 o 45 caballos de fuerza. Y después ha seguido brindando provecho, resultados, porque ha permitido que la humanidad pueda mejorar el transporte de mercancía o su propio transporte mediante el desarrollo que hizo Diesel. Y han sido investigaciones de carácter aplicado una tras otra, para llegar al motor diésel de hoy en día, con sistemas de inyección mejorados, con sistemas de llenado de cilindros mejorados, con eficiencia en el enfriamiento, con máquinas inmensas como se vio en el video y potencias gigantescas como se pudo ver en el video. Esto hace una gran diferencia con las investigaciones de carácter fundamental, como ya expliqué anteriormente. Vamos a ver otra, o vimos otra, que es la computación. Las primeras computadoras salieron a la luz en 1935, entre 1931 y 1936 salió la Z1 y ya después fueron cambiando el modelo, perfeccionando, hasta llegar al tipo de computadora que tenemos hoy. Pero desde que inmediatamente que se sacó la primera computadora, empezaron a hacerse sus aplicaciones y empezaron a brindar resultados a la humanidad. Digo a la humanidad, como puedo haber dicho a una fábrica en un momento determinado, en aquel entonces, como puedo decir hoy en día para la comunicación a través de medios de computación. Y esos son resultados de una investigación aplicada que ha sido complementada con muchas investigaciones más aplicadas y que casi desde sus inicios empezó a brindar resultados. Es una gran diferencia. Sus costos se pueden ir reduciendo con respecto a las investigaciones de carácter fundamental. Había una gran computadora gigante, hoy tenemos una laptop que está al alcance prácticamente de todo el mundo, por lo menos todo el que pueda ahorrar y acumular el dinero que hace falta para comprarlo. Está en las escuelas, está en los servicios de salud, está en las tiendas para, en definitiva, poder cobrar o sencillamente ver la mercancía que se ha comprado. Eso son aplicaciones que van de inmediato, sin que las investigaciones aplicadas para mejorarlas sigan funcionando. No es lo que pasa con las investigaciones de carácter fundamental, que son algo bien distinto. Requieren mucho dinero, requieren mucha inversión, pero sus resultados para la humanidad, para, digamos, sectores de la industria o etcétera,
no sabemos cuándo realmente podrán llevarse a nivel masivo y se convierten en resultados prácticamente exclusivos o para satisfacer la curiosidad del hombre acerca del universo. Eso es muy importante entender. Por último, le dejo este ejemplo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos hablando de una investigación fundamental o de una investigación aplicada? Háganme llegar sus comentarios. Será interesante conocer sus puntos de vista. Todos podemos ser investigadores. Sin duda alguna, los investigadores no son seres excepcionales. Pueden acumular experiencia y ser muy buenos investigadores. Pueden ser personas que han acumulado conocimiento suficiente y lo hacen personas capacitadas para poder enfrentar una investigación. Pero en realidad no existe un biotipo, un carácter predeterminado para que alguien pueda ser investigador o sea investigador. Veamos. He escrito aquí una serie de cualidades que debe tener la persona que investiga, la persona que quiere dedicarse a la investigación. No importa si es un investigador profesional, no importa si se trata de alguien que es aficionado a la investigación o de alguien que es un profesional y en su entorno quiere realizar una investigación que aporte a su entorno laboral o a su entorno social. Vamos a irla viendo cada una de ellas por separado. Lo primero que tiene que tener un investigador es sentido común. Sentido común para entender que hay cosas que no pueden ser, que no se pueden hacer, que no tienen relación válida para poder aplicarla. Por ejemplo, el caso que les puse de las mareas en el sur de África y el engorde de las vacas en Inglaterra. Les pudiera poner otro caso. No puede haber una investigación que me dé como resultado cosas que realmente son posibles o que están fuera del sentido de la ciencia o que están fuera de lo que realmente constituye en ocasiones hasta la historia del lugar donde se hace la investigación. Es vital que un investigador tenga sentido común. No plantees cosas, ni digas cosas, ni te propongas cosas que realmente no son alcanzables, que realmente no están en el entorno de las posibilidades del área en que tú vas a desarrollar la investigación o en el área y las posibilidades financieras con que tú tienes. Porque de hecho estás condenando la investigación antes de empezar. La segunda, tener tenacidad y confianza. Y constancia, perdón. Tener tenacidad y constancia. Un investigador tiene que ser una persona muy tenaz. Tiene que ser una persona que lo que se plantea hacer sea capaz de cumplirlo a pesar de las dificultades, a pesar de los peligros o los riesgos para hacerla. Y eso hay un ejemplo muy claro en los periodistas de investigación que se encargan de estudiar o de investigar casos de crímenes y ese tipo de situaciones. Y constante. No puedes ser investigador hoy y mañana relajarte por una semana porque sencillamente así lo creíste conveniente. Un investigador tiene que ser constante. Tiene que ser constante en tener la fuerza para llegar, para seguir adelante y no cansarse, no dejarse vencer. Eso es un segundo aspecto que debe cumplir un investigador. Tercero, ser honesto. A lo largo de mi vida como investigador, como miembro de tribunales de evaluación de tesis de grado, de evaluación de trabajos o proyectos de investigación, etcétera, etcétera, he visto cómo en muchos casos, para que el resultado sea el que quiere obtener el investigador, manipule la data, cambie datos, cambie resultados, cambie tendencia e incluso llega a cambiar el objetivo inicial con que empezó a investigar para que su resultado se ajuste a lo que se planteó inicialmente. Ser valiente.
eso es muy importante. Cuando un investigador no tiene el resultado que esperaba, entra en un estado de contradicción muy grande. Y lo digo, y si lo digo, ¿qué va a pasar? Y si no le gusta lo que voy a decir, y si al que pagó la investigación le parece que fue un robo, o que no fue aplicado los métodos de investigación o de trabajo que seguimos, y tiene que ser valiente para defender sus resultados. Tiene que ser honesto diciendo lo que va a decir y valiente para enfrentar lo que puedan decir. No importan las críticas, no importa, siempre van a haber críticas. No importa que aquellas personas o que ciertas personas puedan malinterpretar el resultado que se llegó. El investigador tiene que ser valiente y tiene que defender lo que está planteando. Incluso hay otra forma, no solo en lo negativo, en lo positivo. Le puedo decir algo que después va a formar parte de la clase práctica. En un momento determinado conocí unos muy buenos ingenieros que tenían un método para evaluar lo que se conoce como dispersión de los asfaltenos. Ese método para la evaluación de la dispersión de los asfaltenos era un método basado en la transmitancia de la luz, o sea, por dispersión óptica. Cuando me percaté del método, hice algunas búsquedas y les dije: señores, este método que ustedes utilizan se puede llevar a una norma de la ASTM. Me dijeron que no. No se rieron de mí porque teníamos buena relación, pero casi se rieron de mí. Lo dejaron. Yo seguí trabajando en eso y finalmente hay una norma que es la ASTM 7061 del 2004 que salió del método que ellos aplicaban. Si me hubiera dicho, no, pero es que este señor es un gran conocedor de la materia, es un gran especialista, es un gran de experiencia, es un gran químico, sencillamente esa investigación o esa posibilidad se hubiera perdido. También le puedo comentar, hice un trabajo relacionado con las emulsiones agua-combustible para calderas, para barcos, etcétera, etcétera. La cantidad de personas que me dijeron que yo estaba loco, que eso no podía ser, que iba a acabar con los motores, etcétera, etcétera, etcétera. Tal fue que me llevaron al consejo científico de mi instituto y tuve que defender a detalle, frente a todo el consejo científico del instituto, porque yo decía que esa investigación era factible. Y eso fue un problema ramal del que fui investigador principal. Y ni hablar de otras, que no quiero extenderme hablando de experiencias prácticas, pero que son reales. Humildad y modestia. El investigador que es arrogante, que es autosuficiente, y a veces los hay autosuficiente e insuficiente, que es prepotente, que no reconoce el esfuerzo o el trabajo de sus compañeros, no es un buen investigador, es un oportunista, con el mayor respeto que me merezcan las personas que piensan así. Un investigador tiene que ser humilde, tiene que reconocer a sus compañeros de trabajo y no debe estar marcando o resarciendo sus resultados como resultados propios y como algo que él alcanzó. Debe ser humilde. Es preferible obtener un buen resultado y tener buenas relaciones con los compañeros con los que investigaste que tener el primer lugar cuando nadie cree en tu actividad o en tu forma de trabajar o en tu investigación. Hay que acostarse a dormir profundamente y tranquilamente sin remordimiento. Incluyente, un investigador inteligente y que quiere llegar a buenos resultados no deja fuera a las personas que le parece que no están a la altura de la investigación. En una investigación hay que escuchar a las personas que están cerca de ti. Yo gané mucha experiencia en mi vida de los obreros más insignificantes que podían pensar los demás, que estaban embarrados de grasa. Y me acuerdo que había uno que me decía, no, yo con ese no hablo porque ese es un sabichucho.
Era la expresión que utilizaba él en su modestia muy sencilla. A ese hay que oírlo. Y si puede aportar a la investigación, hay que incluirlo. Debe estar presente. A tus investigadores o a tus técnicos de laboratorio o a los otros especialistas, ingenieros, etcétera, hay que oírlo. Aunque muchas veces lo que ellos dicen no sea lo que tú piensas o no estés de acuerdo con ellos. Yo tuve una investigación donde trabajé con 10 empresas diferentes y cerca de 20 investigadores. Muchos coincidían conmigo, otros tanto quizás no coincidían conmigo. Creo que si esa investigación tuvo un éxito, fue poder conciliar sin perder el objetivo y sin dejar de llegar al resultado previsto, poder conciliar las opiniones de todos mediante un trabajo en colectivo. Por lo tanto, un investigador tiene que ser incluyente en todos los sentidos. Observador. No es lo mismo ver que mirar que observar. Observar es un proceso agudo en el cual estás constantemente valorando lo que estás viendo, cómo se manifiesta, qué características tiene. Se repite sistemáticamente. ¿Cada qué tiempo se repite? ¿Se repite igual en otras fábricas que hacen las mismas? ¿Se repite igual en otras máquinas de la misma fábrica? Es necesario la observación. Alguien a quien conocí me decía, Miguel, para investigar es necesario estar al tanto de los detalles. Y solo una persona observadora puede identificar detalles donde los otros no ven nada. Eso es una cualidad que tiene que tener un investigador. Por una cosa muy importante, la mayoría o muchas de las investigaciones aplicadas, experimentos de laboratorio o pruebas de campo u otros parecidos, no pueden ser repetidas. No pueden realizarse a voluntad, porque no es posible ni técnica ni económicamente. Por lo tanto, es como esa flor que sale una vez cada 4 años y en unos días muere. Cuando sale, hay que estar allí, observarla, verla y evaluar cuál es su comportamiento. Con el objetivo que se haya definido. No es eso lo que estamos discutiendo. Pero la observación es algo totalmente imprescindible para un investigador. Me acuerdo que cuando empecé a estudiar motores de combustión interna, el profesor de motores de combustión interna me decía, un buen maquinista tiene sus sentidos puestos en todo lo que hace y tiene que observar, tiene que escuchar, porque a veces la observación no es solo con la vista, es también con el oído y tiene además que tocar, porque también el tacto nos da información. Veamos el otro. Escuchar sin ser veleta. Importante. Es bastante común que cuando alguien quiera hacer una investigación, sobre todo cuando es algo nuevo, cuando es algo que rompe los cánones de lo que está establecido o de lo que se hace, pues suceda de manera muy clara que haya opiniones diferentes. El investigador tiene que escucharlas todas, tiene que analizarlas todas, tiene que valorarlas todas, pero no puede tener el comportamiento de una veleta. ¿Saben lo que es la veleta? Es esa que cuando cambia la dirección del viento cambia su orientación, indicando cuál es la dirección del viento. En los aeropuertos las hay y en muchas casas antiguas, en las torres de las viejas iglesias, hay veletas instaladas. Hay un programa de argentino, de cómico, se llama Rompeportones, donde uno de los sketches que ponen se trata de un grupo de amigos que están alrededor de la mesa. Están tomando café y otro está tomando cerveza. Y hay uno que plantea un problema. Y dice, yo de tal tema pienso esto y esto. Y hay un segundo que dice, no, pero yo no pienso así, yo pienso de otra manera. Y el primero dice, tenés razón, tenés razón. Y hay un segundo que dice, no, pero yo no pienso ni como tú ni como fulano. Porque yo pienso que este problema que tú has planteado tiene esta manifestación, tiene esta forma, etcétera, etcétera.
Y el primero dice, tenés razón, che, tenés razón. O sea, ¿dónde quedó su punto de vista? ¿Era infundado? ¿Era superficial? Entonces el investigador tiene que saber escuchar. Pero eso no quiere decir que cada vez que alguien le dice algo, ya él va a cambiar de dirección. Porque eso significa cambio constante de objetivo y tiempo e investigación perdida. Estudioso y autodidacta. Una de las cualidades que no puede perder de vista un investigador es que tiene que estudiar constantemente. Y si posible, no ir a cursos, sino hacerlo de manera autodidacta. Hoy tenemos la ventaja del Internet, es una gran ventaja, ahorra mucho tiempo, brinda mucha información. Tiempos atrás había que ir a la biblioteca, sacar 5 o 6 libros, leer prácticamente un capítulo completo para poder obtener el párrafo de lo que se quiere. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero sí tiene que ser un estudioso y tiene que ser un autodidacta, porque no siempre se puede estar estudiando a partir de cursos. Los cursos son buenos, te abren la mente, te pueden dar ideas, pero no hay nada como ser autodidacta y poder tú saber qué quieres, qué vas a buscar y cómo lo vas a buscar. No es necesario saberlo todo de memoria, no es necesario. Lo importante para un investigador e incluso para un ingeniero es saber dónde puede encontrar lo que busca para ir a buscarlo. Y sabiendo lo que necesita y sabiendo dónde lo puede ir a buscar, siempre lo va a encontrar. Si apelas a la memoria, se te puede olvidar este detalle, se te puede olvidar el otro detalle, o sencillamente y llanamente nunca puedes llegar a un resultado concreto de lo que estás buscando. Por último, mente abierta. Esto a veces es difícil. Se dice, pero no es fácil. Mente abierta partiendo de que todo es posible. Todo es posible. Si lo aceptas o no, ya lo va a decir el sentido común. Si es válido o no, lo va a decir el sentido común o lo va a decir lo estudioso y lo autodidacta que sea. Antes de decir que no, analícelo, obsérvelo, estúdielo y decida. Y la última cualidad que no puse en la lista y sí la dejé aparte, porque es altamente importante, es un investigador tiene que tener una elevada resistencia a la frustración. Las investigaciones pueden encontrar dificultades y pueden encontrar obstáculos casi desde su inicio. Si el investigador se frustra, abandona. No es posible. Por lo tanto, su resistencia a la frustración tiene que ser amplia. Y cuando digo resistencia a la frustración, no me refiero solo al investigador. Me estoy refiriendo al ingeniero, me estoy refiriendo al pedagogo, me estoy refiriendo al médico, me estoy refiriendo a todos aquellos que sin ser profesionales de la investigación sí están interesados y quieren investigar en su medio para mejorar algunas cosas que son importantes. Hasta aquí los contenidos del tema 2. Hemos podido hacer una revisión total, de la cual, haciendo un resumen, hemos precisado qué es una investigación espontánea, que ella empieza a ser una investigación científica o es una investigación científica, los tipos de investigaciones, qué características debe tener una investigación de carácter científico-técnico, cuándo una investigación es fundamental, cuándo es aplicada, las diferencias entre ellas y las cualidades o las características que deben tener las personas que se van a dedicar a la investigación, ya sean profesionales de la investigación o sean en definitiva personas que tienen interés en mejorar, innovar o inventar algo en su ámbito de trabajo o en su ámbito profesional. Quiero despedirme de ustedes, darle gracias por la atención que han brindado. Es posible que en las imágenes vean algunos momentos en que se oscurece, pero lamentablemente el voltaje ha tenido altas y bajas en muchas de las grabaciones que hice, pero en definitiva está ahí. Les repito, los que les guste, los que crean que vale la pena lo que están viendo, pues dan manos hacia arriba. Los que no estén de acuerdo o tengan otra opinión,
pues si lo quieren le dan manos hacia abajo, pero sí suscríbanse al canal, porque creo que los contenidos que vamos a ir viendo y la forma en que lo vamos a ir viendo les puede ser muy útil. Les deseo una feliz semana y nos vemos en el tema 3. Saludos.